Yo os he preparado, os voy a hablar sobre el asunto de los reconocimientos médicos y los certificados y la extensión, aunque efectivamente, como contamos aquí también con la presencia del doctor Ríos, pues las dudas que tengáis, probablemente algunas os las pueda resolver él mejor que yo. En cualquier caso, os pongo esta presentación y vamos al grano. Agradecerle de nuevo al COPAC haber contado con nosotros y al doctor Ríos haberse sumado a esta iniciativa y solo quería poneros aquí nada, una pequeña diapositiva para invitaros a que entréis en la página web nuestra de la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial, en la que es verdad que intentamos no ir por delante del virus, pero es muy difícil ir por delante del virus, igual que vamos por delante del avión, ¿no? Lo intentamos y entonces ahí cualquier información que queráis o que incluso nos queráis hacer llegar, ahí la volcamos. Ahí tenemos todo tipo de enlaces y pincháis ahí en las noticias y enlaces sobre el COVID que pueden ser de interés, que probablemente algunos ya conozcáis. Es una asociación privada. Como veis ahí, nuestro objetivo únicamente es el fomento y la práctica de actividades científicas relacionadas con la medicina aeronáutica y espacial. Está integrada por médicos de muchos sectores de la aviación y titulados superiores y de grado medio. Incluso hemos contado muchas veces con colaboración de la Asociación Española de Psicología Aeronáutica, así que estáis invitados a entrar cuando queráis. Pues os he preparado una pequeña presentación, la mayor parte de las cosas ya las conocéis, sabéis que lo que se refiere a reconocimientos médicos y certificados médico-aeronáuticos seguimos estos dos reglamentos, el reglamento 1178/2011 y el reglamento de ejecución del 2019 que vino a modificar, como veis ahí, el anexo 4, la parte MED del reglamento 1178, es decir, no sabéis todos que no se deroga completamente el 1178, sino que se modifican las subpartes A y B del anexo 4 de este 1178. He cogido como base, por tanto, este 2019, el 2019/27, y concretamente lo que ya sabéis, que la extensión que ha publicado AESA hace referencia a varios articulados, pero concretamente al MED A045, que es sobre la validez, revalidación y renovación de los certificados médicos. Todo el mundo sabe aquí que los reconocimientos médicos de clase 1 tienen una validez de 1 año, salvo que se estén realizando operaciones de transporte aéreo comercial de pasajeros con un solo piloto y se hayan cumplido 40 años, perdón, o que hayan cumplido 60 años, en cuyo caso se hace reconocimiento cada 6 meses. Sabéis todos también que hay una serie de limitaciones, están definidas en el MED B001, las limitaciones de los certificados médicos de clase 1 y 2, y concretamente dentro de lo que se llama la ley dura o el reglamento de la Unión Europea, se definen las limitaciones que se llaman operativas, que son la OML, la limitación operativa multipiloto, y la SSL. Pero también sabemos que hay muchas más limitaciones, concretamente se describen en los medios alternativos de cumplimiento, en los AMCs, y concretamente en este AMC que tenéis veis la cantidad de códigos que hay para las diferentes limitaciones. Las que nos interesan para clase 1 os las he separado en 2 diapositivas diferentes y tenéis las limitaciones visuales son las que más habitualmente vemos, que son las limitaciones, digamos, de corrección por error de refracción, ya sea para la visión lejana, para la visión, bueno, las gafas progresivas que llamamos, o para la visión cercana. Existe una cuarta limitación visual, que es la corrección por medio de lentes de contacto únicamente, pero no es muy habitual. Y luego existe lo que se llama la RXO, que es la que se precisa examen por especialista en oftalmología. Una limitación RXO puede ser aplicable todos los años, cada 2 años o cada 5 años. Y esto después veréis que puede tener alguna importancia a la hora de ver si se puede extender o no el certificado en esta situación actual en la que nos encontramos. Las otras limitaciones para clase 1 son todas estas. Restricciones de tiempo, que son la TML, restricciones especiales que necesitan pues, generalmente aportar determinado tipo de informes, son muy variables. Válido cuando se usen ayudas auditivas, con prótesis aprobada, con mandos manuales aprobados, la OML, que de nuevo se define en los AMCs, OCL, válido solo como copiloto, OAL, restringido al tipo de aeronave de la demostración y unas restricciones especiales
según se especifiquen. Y luego ya de paso, os recuerdo aquí también el MEDA 020, que es sobre la disminución de la aptitud psicofísica. Ya sabemos todos que no se deben ejercer las atribuciones de la licencia. En principio, básicamente si se piensa que se ha podido sufrir algún tipo de enfermedad o intervención quirúrgica que pueda incapacitarnos para seguir ejerciendo con seguridad las atribuciones de la licencia, o se toma algún medicamento que pueda ejercer algún tipo de efecto que afecte a la seguridad de vuelo, o se recibe algún tratamiento médico quirúrgico que pueda interferir también con la seguridad de vuelo. En esos casos, los titulares de las licencias deben consultar sin demora con un médico aeronáutico o con un centro de medicina aeronáutica, puesto que esto que es el médico de medicina general, el General Practitioner, aquí en España no está aceptado, en todas estas situaciones. Son muchas, lo digo por el supuesto caso de que alguno hubiera podido padecer una infección calificada como COVID, ya sea con diagnóstico certero o sin él, pues podría encontrarse dentro de estos supuestos. En estos casos, pues por ejemplo, haber sido hospitalizados o ingresados en una clínica, o haber sufrido alguna lesión importante que pueda implicar una incapacidad para trabajar. En estos casos hay que consultar con un centro médico o con un médico examinador aéreo, los cuales nosotros ya evaluaríamos la aptitud del titular de la licencia para continuar ejerciendo sus atribuciones. Muy bien. Me gusta mucho insistir, como ya ha dicho Carlos también, en que esto es actual a hoy, 24 de abril del 2020, a la hora a la que estamos, porque esta enfermedad nos está haciendo estudiar constantemente, a todas horas, y es muy variable. Como decía Carlos, tampoco sabemos todo todavía. Así que a día de hoy, en este momento, os voy a explicar mi visión de cómo están los reconocimientos médicos y la visión oficial. La SEMA, poco después de la publicación del estado de alarma, nos reunimos también de esta manera para comunicar nuestras impresiones sobre cómo pensábamos que debían desarrollarse, por ejemplo, los reconocimientos médico-aeronáuticos. Ya se había propuesto por escrito, como veis aquí, y se había hablado con el doctor Ríos concretamente, sobre la posibilidad de prorrogar o extender la validez de los certificados médico-aeronáuticos. Lo veis y ya lo ha dicho Carlos cuando me ha presentado, que yo trabajo en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial y así lo hemos hecho para los certificados también militares. Entonces, era evidente que se iba a hacer, pero pensábamos que teníamos la obligación de comunicarlo. Y luego damos una serie de recomendaciones para aquellos que sigan haciendo reconocimientos médicos para minimizar la posibilidad de contagio tanto de vosotros a nosotros como de nosotros a vosotros, porque aquí ninguno estamos libres de poder estar en ninguno de los dos lados. Entonces, ¿dónde hacer los reconocimientos, cómo y a quién? Es lo que os he querido poner aquí en esta presentación. ¿Dónde, en qué sitios están abiertos? Eso probablemente os pueda contestar mejor el doctor Ríos. Nosotros tenemos página web y nosotros comunicamos dónde estamos, a quién le hacemos reconocimiento y con qué prioridades y qué procedimiento hay que seguir para hacer el reconocimiento. Es muy variable porque entendéis que habrá médicos de todos los que eran vuestros médicos examinadores aéreos que ahora mismo pues a lo mejor están trabajando en una UCI o están en otras funciones en las que a lo mejor son más, no sé si necesarios, pero que priorizamos ahora mismo ese tipo de trabajo asistencial en los hospitales y muchos seguro que os avisaron desde el principio de que iban a cerrar para reconocimientos médicos, ¿no? Así que es muy variable, depende de la comunidad autónoma, depende de muchas cosas que seguramente el doctor Ríos os podrá explicar mejor. ¿Cómo? Pues nosotros hemos seguido lo que dijo la SEMA, lo que dijimos nosotros mismos, y hemos añadido alguna cosa en la medida de lo posible. Nosotros ahora, al CIMA, si alguno de los que estáis aquí habéis podido asistir a alguno de estos días, pues nos dejaríamos pasar sin esto que os he puesto aquí, sin extremar las medidas de higiene, que tenemos, la verdad es que voy a hablar bien de mi centro, pero tenemos unas señoras de la limpieza que valen un Potosí. Tenemos un centro impoluto, ¿vale? Entonces, estamos eso cada vez más y eso tiene que ser así. Al entrar al centro veis que hemos puesto una especie de control de temperatura y una encuesta de síntomas y de posible contacto con enfermos o para definir si hay alguna posibilidad de contacto estrecho o no, y un lavado de manos obligatorio.
Después, nuestro personal utiliza el equipo de protección adecuado al riesgo que hayamos calculado y intentamos evitar las aglomeraciones de manera que estamos citando muy poca gente, tenemos un máximo de 10 por tramo horario. Vamos a poner cuando acabe el estado de alarma y esperamos mayor afluencia, vamos a poner tramos horarios para que no os vengáis a juntar todos a la misma hora y así cumplimos también con la recomendación que da el Gobierno de espaciar la hora de entrada a los lugares de trabajo, a los lugares de reconocimiento médico, con el fin de evitar las aglomeraciones. Así respetamos también el distanciamiento de las salas de espera o las zonas comunes del CIMA y en la medida de lo posible, y todos sabemos que es muy difícil, intentamos hacer electrónicamente todo lo que sea posible, ¿no? Sabéis todos que al final tenemos que terminar firmando muchos papeles, la administración paperless está todavía un poco lejos de la realidad, pero intentamos hacerlo todo lo que podemos. ¿Y a quién hacemos reconocimiento? Pues seguimos lo que dice la resolución de AESA. Sabéis todos que salió publicado en la página web de AESA el 18 de marzo. Os he puesto aquí la página concretamente. AESA publica las exenciones para la extensión de los periodos de validez. Todo el mundo conoce este documento. Y generó dudas al principio. Y de hecho, desde la AMS, al menos para nosotros, médicos examinadores aéreos, emitieron un documento con preguntas y las preguntas y las respuestas que ellos dieron a las primeras dudas que fueron surgiendo allí. Este documento, a lo mejor no lo habéis podido encontrar si lo habéis buscado, puesto que está en profesionales del sector, no está a la entrada de la página en seguridad aérea ahí directamente, ¿no? Está en profesionales del sector medicina. Entonces ahí dentro de medicina aeronáutica, lo veis aquí, a esa profesional del sector medicina aeronáutica, hay un PDF con una serie de preguntas y respuestas que os explicará el doctor Ríos mejor, pero que fueron las que se fueron recibiendo los primeros días tras la publicación de la resolución. Yo os he puesto un resumen de qué es lo que es más interesante y a los efectos de los que estáis aquí escuchándonos, se exenciona en particular lo que tenía que ver con lo que os comentaba antes, el MEDA 045, que es la validez de la revalidación y renovación de los certificados médicos. Y como ya sabéis, se pueden extender con unas características, los que eran válidos a fecha 14 de marzo y que fueran a expirar antes del 31 de julio, se pueden extender 4 meses, siempre y cuando no tengan limitaciones, excepto las visuales. Y entonces ya vamos a ver las excepciones, ¿no? Por supuesto, dejo este tema aquí, que seguro que luego hablará el doctor Ríos más adelante, porque sabéis que esto es aplicable a los que ejercitan su licencia en un operador al que se aplica la parte oro. Yo no voy a entrar más en eso, os voy a hablar más de la parte médica, pero efectivamente nosotros lo hemos vivido ahí en el CIMA, como algunos de vosotros que no estáis en estas condiciones nos habéis pedido reconocimiento médico porque no habéis podido extender la validez del certificado. Entonces, visuales, pues ya lo hemos visto antes, y la duda grande era si cuáles eran las limitaciones visuales y si estaban todas o no estaban todas incluidas. Están incluidas a raíz de este resumen que se publica en la parte de medicina aeronáutica, solo las gafas de lejos, las gafas progresivas y las gafas de cerca, resumiendo, ¿vale? Es decir, aquellos que tengáis este tipo de limitación en el certificado y se cumplan el resto de los requisitos que están publicados en la resolución de AESA, sí podéis extender el certificado. Estos no están mencionados, de manera que entiendo que no. Y por último está el RXO. Os he puesto todos estos dibujitos porque, en mi opinión, depende. Pero tenemos a doctor Ríos, por lo cual él nos dirá. Depende de si esa RXO es anual, que en ese caso está claro que tendrá que hacer el reconocimiento, o si es una de esas RXOs que se ponen en función del número de dioptrías que se tenga de error dióptrico. Porque en esos casos la RXO, o sea, el tener que visitar un centro con un oftalmólogo autorizado por la autoridad, es cada 5 años o cada 2 años. De manera que si en el reconocimiento anterior ya se había pasado el reconocimiento con un oftalmólogo autorizado, yo entiendo, y así creo que estamos de acuerdo porque ya hemos tenido algún caso, que esos casos sí que se podrían extender los 4 meses, siempre y cuando tuviera una visita al oftalmólogo en el plazo que obliga la RXO.
El resto de las limitaciones de clase 1, es decir, todas las demás que habíamos comentado antes, no se pueden extender, ninguna. Personalmente, y esto es Beatriz Puente la que opina, probablemente algunas, pues seguramente se pudieran extender algo más que otras, ¿no? A lo mejor hay algunas cosas que no iban a cambiar demasiado. Por ejemplo, restringido al tipo de aeronave de la demostración, se me ocurre, ¿no? Pero es así y la decisión así se ha tomado, que creo que además era una recomendación de EASA, o al menos os lo explicará el doctor Ríos seguramente también. Una duda que ha surgido bastante es si se precisa autodeclaración de salud. A diferencia de, por ejemplo, os he puesto aquí la documentación de la agencia irlandesa, la autoridad irlandesa, sí solicita que aquellos que se vayan a acoger a la exención hagan una autodeclaración de salud y se la envíen al médico examinador aéreo. Y de hecho, algunos de nuestros compañeros médicos examinadores aéreos han recibido esta autodeclaración por parte de pilotos españoles, pero que tienen la licencia transferida a la autoridad irlandesa. En España no se precisa, seguro que os hablará el doctor Ríos de esto, o sea que eso hay que estar tranquilo. Lo que sí que nosotros aconsejamos es llevar una copia de la resolución junto al certificado caducado a aquellos que os habéis podido acoger a esta exención de AESA. Si he pasado el coronavirus, ¿tengo que notificarlo en el próximo reconocimiento? Pues como ya sabéis seguro, el pasar el coronavirus puede ser desde asintomático con leves síntomas a estar en una unidad de cuidados intensivos hasta un mes, incluso más. De manera que el cuadro es de distinta gravedad, el pronóstico es diferente y habrá que ver caso por caso. En principio lo que es seguro es que no se pueden ejercer las atribuciones de la licencia mientras está enfermo de nada, y de este caso pues incluso, si me apuráis, hasta más todavía, o sea, bueno, igual que todo, ¿no? Pero está claro que no, ahí además lo dice el MED A020, y posteriormente nos puedo consultar, nos puedo responder uno por uno, o sea, tenía que ser individualmente dependiendo de la gravedad del caso, ¿vale? Y por último, quería dejar esto aquí porque dices, bueno, ¿y yo cómo sé cómo de grave es? ¿Tengo que decirlo o no tengo que decirlo? Antes del reglamento de ejecución del 2019, en el 1178-2011, los medios de cumplimiento, se hablaba de esto que tenéis aquí encuadrado en rojo, y es que se consideraba que se suspendería un certificado cuando alguien padeciera alguna enfermedad que hubiera conllevado incapacidad para su función como miembro de la tripulación por un periodo de al menos 21 días. En principio, este AMC ya no está, porque existe una AMC para la disminución de la aptitud médica que corresponde al reglamento de ejecución del 2019. Pero puede ser una guía, y esto, de nuevo, es una opinión personal, ¿vale? En cualquier caso, esta enfermedad es tan nueva y tan variable en sus formas de presentación que yo no tomaría estos 21 días como así lo comunico, así no lo comunico. Lo comunicaría al AME siempre se lo comunicaría, porque van variando los conocimientos. Ahora sabemos que hay portadores crónicos que pueden llevar el virus en la esofaringe durante mucho tiempo. O sea, siempre os podremos dar algún tipo de asesoramiento que es mucho mejor que el regirse exclusivamente por esto de los 21 días, que lo he querido traer aquí porque que muchos lo conocéis, pero creo que en este caso yo no lo aplicaría. Y ya he terminado. Quería pues daros las gracias por la atención y de aquí estoy para todas las preguntas y dudas que os surjan al respecto de lo que... Bien, voy a ir muy rápido diciendo algunas cuestiones en relación con la enfermedad en sí y con las medidas preventivas, para que después se planteen las preguntas que consideréis. Como sabéis, es una infección provocada por un virus, ese es el nombre que tiene el virus, SARS-CoV-2, que es de la familia de los coronavirus y primo hermano del SARS, que todos recordamos, los que estamos en el mundo aeronáutico desde hace unos cuantos años, con la epidemia que no tuvo ni de cerca el color que ha tomado esta del SARS. La enfermedad como tal se le conoce como COVID-19, que viene de Coronavirus Disease 19. Y sabéis que está producido por un virus, que es un virus RNA monocatenario de una sola cadena. Y bueno, como también sabéis, la enfermedad fue inicialmente diagnosticada como un síndrome agudo, respiratorio agudo, en la ciudad de Wuhan, en China.
La enfermedad se le comparó inicialmente como un cuadro gripal, pero bueno, lo que había que hacer era una serie de diagnósticos diferenciadores que tenéis en la pantalla ahora, pues como veis la diferencia que hay entre la gripe, el COVID o el cuadro del resfriado común. Hay síntomas que son comunes y otros que predominan más en uno que en otro. Como decía Beatriz hace un momento, es una enfermedad, y comentaba yo también antes, es una enfermedad que va variando con el tiempo, y los síntomas se han ido sumando a los iniciales de fiebre, tos, fatiga y dificultad respiratoria. Se han ido sumando otros muchos, todos conocéis también que ha llamado mucho la atención la anosmia, la falta de olfato y la pérdida de gusto, la ageusia, y algunos síntomas de tipo neurológico, pueden ser el vértigo, la cefalea, los dolores musculares también aparecen en muchos casos. Marcado aquí en rojo la disnea porque es un síntoma muy diferenciador entre el síndrome severo y el síndrome, digamos, no severo, ¿no? En el que cuando hay una dificultad respiratoria es realmente cuando la cosa se está complicando. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? Evidentemente por los síntomas, pero como veis los síntomas pueden estar relacionados con otras muchas patologías. Puede ser otro tipo de infección viral, síndrome pseudogripal o pseudocatarral, y no sabemos si se trata de una enfermedad por COVID o no. Realmente la única manera de hacer un diagnóstico certero es haciendo un estudio de laboratorio, y como sabéis hay tres tipos de estudios. Los que analizan el RNA del virus, que es lo que estamos analizando con la PCR, los que analizan los antígenos, es decir, las proteínas que están en la superficie del virus, y los que analizan la respuesta de nuestro organismo frente a haber estado en relación con ese virus, que serían los test de anticuerpos. Por tanto, podemos hacer una diferenciación entre tres tipos de test. El test de la PCR, que va a detectar efectivamente la presencia de virus en el organismo de esa persona. Se va a tener que tomar una muestra del moco nasofaríngeo o del esputo, de la expectoración de las vías respiratorias, y los otros que son los llamados test rápidos, que estamos constantemente oyendo hablar de ellos. De esos nos vamos a encontrar dos tipos: los que detectan las proteínas de la cápsula del virus, que como digo son los test antigénicos, y los que van a detectar la aparición ya de anticuerpos en la sangre. Evidentemente en este caso lo que se va a tomar es una muestra de sangre, que puede ser un simple pinchazo en la yema del dedo o tomar sangre como habitualmente en un análisis habitual. La evolución de todas estas cuestiones en nuestro organismo se inicia con la aparición del virus, que desde el momento del contagio es esta línea azul que está aquí marcada, y que lo que nos demuestra es cómo el ARN del virus se va a ver. Y esto es lo que vamos a detectar con las pruebas de PCR. Como veis, está presente desde antes que empiecen los síntomas. Los síntomas van a aparecer entre el 5.º y el 7.º día, por media general, desde que uno se contagió. Al principio los niveles son muy bajos y no los detectamos, pero a partir del 5.º o 7.º día nos encontramos con niveles suficientemente altos. A partir del 7.º o 8.º día empieza a producirse anticuerpos. El primero es la IgA, que no aparece en esta diapositiva, y la IgM. Van subiendo y ya son detectables francamente a partir del 12 o el 14 día, y al mismo tiempo empiezan a producirse los anticuerpos de larga duración, podríamos decir que son las IgGs, que ya van a estar manifiestos a partir del día 14 y que van a seguir subiendo y van a mantener la inmunidad, no sabemos por cuánto tiempo, todavía no se sabe, en esa persona. Es decir, diferenciar lo que es valoración de la masa nuclear, del ADN, del RNA del virus, que es lo que nos detecta la PCR, o ya la valoración de los anticuerpos, que es la respuesta de nuestro organismo frente a ese virus. Tanto para la valoración de PCR como de antígenos se necesita tomar una muestra de exudado nasofaríngeo, bien a través de la garganta o bien a través de la nariz. Es importante, os pongo aquí esta diapositiva, porque hay que llegar hasta la zona posterior de la
de la nariz. No basta con meter una torundita y sacar solamente un poco de la secreción mucosa de la nariz, sino que hay que meterlo hacia la nasofaringe, bien, como os digo, por la nariz, que es la técnica más recomendada, o bien a través de la boca. Y eso será lo que se analice después en el laboratorio. Y los test de detección de los anticuerpos se van a hacer con una toma de una pequeña muestra de sangre en sangre capilar, y estos son esos test rápidos en los que se pone en contacto con el antígeno del virus, y en esta plaquita de aquí van a salir marcados si aparecen IgM, si aparecen IgG o si aparecen los dos. La C que aparece aquí es la línea de control que nos va a decir si el test es efectivo o no es efectivo. Entonces, ¿cómo valoramos estos test? ¿Y cómo podríamos utilizar estos para la valoración de incorporación de una persona que no sabemos si ha tenido la enfermedad o que ha tenido la enfermedad y no sabemos si puede seguir siendo contagioso o no? A través de los test de laboratorio podemos valorar si hay IgM o IgG, que pueden estar IgM negativo. Quiere decir que ya no está la fase aguda de la enfermedad. IgG positivo quiere decir que efectivamente esa persona estuvo en contacto con el virus, pero que ha superado la enfermedad, por tanto podría ser incorporado al trabajo. Si tiene IgM negativo e IgG negativo, quiere decir que en principio no ha estado en contacto con el virus. Habría que hacer una PCR. En el caso de que fuera negativo, quiere decir que no tiene infección y podría igualmente incorporarse. En el caso de que fuera positivo, pues evidentemente quiere decir que todavía no ha empezado a producir anticuerpos, pero que tiene el virus en ese momento, con lo cual debería pasar a aislamiento. Y si tiene positivas las dos, IgM e IgG, está en la fase todavía de enfermedad, porque la IgM está presente, ya está desarrollando inmunidad a largo tiempo, pero todavía es infectivo. Y en el caso de que fuera IgM positivo o IgG negativo, estaría en una fase más precoz de la enfermedad, en la que ya tiene globulinas, anticuerpos M, pero todavía no ha empezado a producir los IgG y por lo tanto es contagioso y debería estar en aislamiento también domiciliario. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Bueno, la primera, y os pongo esta foto que parece bastante llamativa, ¿verdad? La cantidad de gotículas que se producen cuando estornudamos, cuando tosemos, y la necesidad de evitar que esto se disemine. Estas gotas, que son grandecitas, van a caer, y esa distancia del 2 metros es porque es a donde en principio van a llegar. Se ha discutido mucho el tema de aerosol, si se mantiene o no se mantiene en esas gotículas en el aire. Y el virus, por lo tanto, contenido en ellas. Va a depender mucho de la circulación de aire o no en esa zona. Si hay aire estanco, evidentemente se va a mantener durante más tiempo. Pero digamos que al aire libre, por ejemplo, en la calle, los virus no están flotando indefinidamente en el ambiente. Esto lo digo a la hora de la prevención de la utilización de mascarillas en unos ambientes o en otros, por ejemplo. Y por supuesto, todas estas gotículas con los virus que los contienen se van a depositar sobre las superficies en las que vayan cayendo, y ahí los virus sí que van a poder mantenerse durante un tiempo variable, dependiendo de las condiciones atmosféricas, de la cantidad de temperatura, de radiación ultravioleta, de sequedad, etcétera, etcétera. Las medidas preventivas ideales: la distancia, esos más de 2 metros, las pantallas, las máscaras, la utilización de guantes, la higiene de manos con lavado con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas, y la limpieza de las superficies. La verdad es que es un virus que es bastante sensible a la lejía y al alcohol y a cualquier prácticamente producto de limpieza, con lo cual, manteniendo una limpieza adecuada, estamos asegurando que la transmisión se va a limitar de una manera muy importante. En cuanto a las mascarillas, aquí os he puesto los diferentes tipos de máscara, y tened en cuenta que no todas sirven para lo mismo, ¿de acuerdo? Aquellas que tienen válvulas de exhalación, evidentemente permiten salir el aire, por lo tanto sí protegen al que la lleva, pero no nos protege a los demás. La mascarilla quirúrgica es justo lo contrario, protegen de dentro a fuera, es decir, esta es para la persona que puede tener el virus, para que no transmita ese virus al exterior. Y luego veis como sí hay algunas, la FFP2 sin válvula de exhalación, que protege en ambas direcciones, es decir, no permite que entre y tampoco permite que salga. Ya estoy terminando. ¿Cuáles son las medidas preventivas que la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial considera más importantes y que de hecho han sido transmitidas
en sendas cartas tanto a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como a AENA, serían la valoración del riesgo individual, tanto a nivel de inmunidad como de contagiosidad vía test, el mantenimiento de las distancias interpersonales, el evitar el contacto con los pasajeros y con el personal de tierra en los aeropuertos, y si eso fuera preciso, utilizando el EPI, el equipo de personal de protección individual adecuado, la existencia de EPIs a bordo, de acuerdo con la guía que ahí figura, que ha propuesto EASA, el protocolo en caso de pasajero sospechoso de infección que debe estar establecido a priori y que es muy similar al que ya se estableció en el momento de la epidemia por el SARS. Se propone también como un medio interesante la rotación de tripulaciones fijas agrupadas según el estado inmunitario, lo que implicaría que tendríamos que tener los test de ese personal para poder agruparles en este sentido. El minimizar el tránsito en cabina entre pasajeros y tripulantes, suprimiendo la venta a bordo, por ejemplo, o el servicio de catering. Extremar las protecciones del personal en las escalas y en las pernoctaciones, evitando los lugares comunes, los comedores, etc. La necesidad y obligatoriedad de dar los informes en caso de emergencias médicas a bordo, ajustados a la Declaration of Health y de la Declaración General y al PAX Locator Card Form, y la adecuada desinfección de aeronaves, de acuerdo también con la normativa que ha sacado EASA. Y a nivel del ámbito, eso a nivel del avión. Y a nivel del ámbito aeroportuario, se propone el establecimiento de una serie de puntos de consulta y de información con personal sanitario para los pasajeros que acuden, que deberían hacer una autodeclaración del estado de salud, una toma de temperatura y se plantea la posibilidad de hacer test rápidos de anticuerpos en función de lo que el sanitario que esté atendiendo decida, teniendo en cuenta la temperatura o la declaración del interesado. Control del tránsito en el aeropuerto y aforos que permitan mantener las distancias interpersonales recomendadas. Si eso no fuera posible en determinadas zonas, sería preceptivo el uso de mascarilla. La protección del personal aeroportuario con los EPIs adecuados. La valoración del estado inmunitario o de contagiosidad de ese personal. Las evaluaciones por los servicios de protección de riesgos laborales y extremar, evidentemente, las medidas de limpieza de esas instalaciones. He querido resumir de esta manera las propuestas que nosotros hacemos como medidas preventivas y, por supuesto, a continuación, en cuanto le dejo ahora la palabra al doctor Ríos, pues estaremos dispuestos a contestar a todas las preguntas que queráis hacer. Gracias. Simplemente repasar las 4 cosas que hemos ido haciendo desde que se estableció el estado de alarma. Hay que comentar que incluso antes de del inicio del estado de alarma ya habíamos mandado una circular a todos los médicos examinadores aéreos en beneficio de la prevención respecto a los exámenes médicos que pudieran realizarse en tripulantes que en ese momento estaban volando a sitios críticos, fundamentalmente Italia. Como todos sabéis, el 14 de marzo se decreta el estado de alarma y ya el mismo lunes, de hecho ya el viernes habíamos tenido alguna reunión previa, se había estado contactando con EASA porque ya EASA estaba gestionando las exenciones y la extensión de los certificados. Esto que he puesto aquí es un apartado del artículo 71.1 y del template que distribuyó EASA y que tuvimos ocasión de discutirlo ese lunes, no recuerdo que era, el lunes 16 de marzo, donde ya aquí habla claramente de lo que Beatriz ha dicho en su presentación respecto a los 2 aspectos, que es el clase 1, el clase 3 y el clase 1 en la parte correspondiente, como muy bien ha dicho, al oro, y la parte que correspondería a los médicos examinadores aéreos, que es la segunda, digamos, la otra parte del libro que está abierto. Porque en la misma medida que a los tripulantes aéreos
que estaban comprendidos entre las fechas 14 de marzo y 31 de julio se les extendía automáticamente. También aquellos médicos examinadores que estaban en condiciones de revalidar su certificado médico o su autorización como certificado médico, también a estos se les ha extendido de manera automática, con algunos matices, pero no vamos a entrar en ello porque sería meternos en clase 2 LAPL y no es el propósito de la charla, pero que no solamente afecta a pilotos, sino también a médicos examinadores aéreos. En resumidas cuentas, se publica el 18 de marzo la resolución de la directora y donde se confirma lo que ya se había establecido a través de EASA, y en relación con eso, sí, efectivamente, discutimos en la reunión de EASA. De hecho, la autoridad la autoridad irlandesa estaba en la reunión y ya hizo mención de si sería necesario esa declaración de salud. Ellos estaban por la labor, nosotros preferimos, y algunos otros Estados miembros, de simplificar al máximo el proceso de extensión, y decidimos que la manera más sencilla era que llevaran una copia de la resolución, que inicialmente se puso en español, pero al día siguiente ya se tradujo al inglés con objeto de que todos lo llevaran y evitar, esa declaración. Entendíamos que la interpretación de lo que decía EASA en el artículo 71.1 era que los criterios de no limitaciones o limitaciones visuales eran compatibles con la robustez, como así dicen ellos, del sistema aeronáutico europeo, y por lo tanto entendíamos que con eso nos valía. Haciendo mención ya a propósito de las limitaciones, que son no limitaciones, las autorizadas, o limitaciones con gafas, y respecto a la interpretación de la RXO, si hay una limitación RXO en el certificado médico, esa persona no está sujeta a la extensión automática. Ahora, es cierto, y nosotros nos dimos cuenta desde el primer momento, que esa situación, como muy bien ha dicho la doctora Puente, puede ser seguimiento al año, a los 2 años o a los 5 años, dependiendo del error dióptrico y de otra serie de cosas. Lo que sí se está permitiendo es que aquellos que tuvieran la opción de realizar un reconocimiento médico, puesto que la RXO obliga a hacerlo en un centro médico porque requiere valoración de un oftalmólogo autorizado, aquellos que no les corresponde la realización de esa evaluación, sí se les está permitiendo realizar el examen, pero en un médico examinador aéreo. Digamos que ese es el matiz que estamos utilizando para facilitar al máximo el que estas personas puedan mantener, su licencia, facilitando que lo hagan en un médico examinador aéreo, que lo tienen probablemente mucho más cerca y no tienen que desplazarse a lo mejor kilómetros si tienen que hacerlo en, pues no sé, en Sevilla, en fin, en los sitios donde hay centros médicos. El 19 de marzo se publica ya en la página web, como muy bien ha dicho Beatriz, recopilamos las primeras preguntas que se fueron suscitando, y con arreglo a eso pues estableció, pregunta-respuesta, donde se aclaraban las dudas que pudieran surgir. Esto que está colgado en la página y que realmente está respondiendo al prácticamente 80% de las preguntas que se suscitan, se ha seguido haciendo, pero ya de modo, telemático. Es decir, que todos los días, a las 12 nos reunimos y en Teams, con la pregunta delante, se acuerda la respuesta con objeto de que haya siempre una unidad de criterio. Si esa pregunta es respondida individualmente por cada médico examinador aéreo, a lo mejor puede haber alguna interpretación mínima, pero que puede ser motivo de duda por parte del usuario. Y es por esto
que las preguntas las respondemos siempre de manera colegiada. Y ya finalmente, pues bueno, para lo que ahora mismo estamos preparándonos es para el día después, lo que he puesto aquí, the day after, porque será enormemente complejo. Algunas de las cosas que ya se han preguntado y respecto a la aplicación del MED A020, en el sentido de que tienen que poner en conocimiento del médico examinador aéreo esa situación, no solamente tienen que ponerlo en esa situación, sino en la declaración que se hace cuando se realiza el reconocimiento médico, también y por parte del médico examinador aéreo, y eso pues es de sentido común, pero además se darán instrucciones precisas para ello, también hacer hincapié en que ha de preguntarse específicamente si esa persona pues ha estado en contacto, no en contacto, y mucho más si ha estado en una situación más o menos moderada, grave o ingresado, porque hay que tener en cuenta una cosa, que las consecuencias del COVID no solamente hay que valorarlas desde el punto de vista de la exposición, sino también de la comorbilidad que pudiera haber y de las secuelas o problemas derivados de la enfermedad, que a lo mejor hay que ponerlos encima de la mesa en el momento del reconocimiento médico. El reconocimiento médico es integral y, por lo tanto, hay que tener muy en cuenta algunas situaciones que ya se están pergeñando o se están valorando desde el punto de vista de las complicaciones a corto, medio, largo plazo de esta enfermedad tan dramática. Y con esto acabo para poder dejar espacio para las preguntas. Muchas gracias.